Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos. Hoy en Entrevista Venevisión estamos listos para conversar con Luis Eduardo Martínez, el rector de la Universidad Tecnológica del Centro, la UNITEC. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Liria. Encantado de estar con ustedes. República Dominicana fue el escenario de una reunión entre representantes del gobierno, de la unidad y la participación de expresidentes. ¿Usted considera que puede por fin comenzar un diálogo real y que se traduzca en resultados concretos para Venezuela? La mediación per se no es mala. Lo importante allí es la voluntad de las partes porque efectivamente el diálogo se dé. Nosotros mismos la semana pasada estuvimos en el Vaticano y tuvimos la oportunidad de entregarle al Santo Padre un documento donde solicitábamos la mediación de la Santa Sede. De tal manera de lo que se adelantó en Dominicana y afortunadamente la MUP aclaró los alcances de ese encuentro, es indicativo de que pudiéramos evitar un conflicto mayor en Venezuela. Lo que sí es cierto es que los voceros de la MUP presentes en el encuentro con los expresidentes dejaron claro cuáles son las condiciones para cualquier acercamiento con los sectores gubernamentales. Es urgente fijar la fecha del revocatorio. El revocatorio es la única salida democrática, electoral, constitucional y pacífica que tenemos a la crisis de Venezuela. Es urgente liberar los presos políticos, garantizar el regreso de los desterrados. Es necesario implementar un plan de emergencia alimentaria y de atención para los insumos médicos que también demanda el pueblo de Venezuela. Y hay que respetar la Asamblea Nacional, legítima representante de la voluntad popular, como única vía para, insisto, resolver esta dramática crisis que hoy nos afecta. Justamente el revocatorio es una de esas condiciones que puso la oposición para el diálogo. Ya el encargado de verificar las firmas, Jorge Rodríguez, el alcalde de Libertador, ha dicho que 40% de esas firmas serían irregulares, todavía no hay un cronograma y se sigue en la etapa de la revisión de las firmas sin pasar todavía a la de validación. ¿Usted ve viable ese referendo revocatorio? Bueno, el referendo revocatorio no solamente es viable, sino es obligante, pero lo que tú acabas de afirmar, que es precisamente declaraciones del alcalde Rodríguez, es una demostración de cuánto se ha deformado lo que es la práctica democrática en Venezuela. Jorge Rodríguez no es funcionario del Consejo Nacional Electoral, no es rector del CNE, la revisión de las firmas no se ha iniciado, de tal manera hay que señalar públicamente que un 40% de las firmas no son buenas, es una absoluta demostración de cuán desviados estamos. Ahora, digamos que el 40% de las firmas son malas, que no es así. Bueno, se entregaron 1.870.000 firmas al CNE. Jorge Rodríguez, te regalamos ese 40% de las firmas que tú, mentiroso patológico, has afirmado que son. ¿Y qué vas a hacer con el otro 60%? 60% de 1.800.000 firmas son cerca de 1.100.000 firmas, cuando el requisito que estableció el Consejo Nacional Electoral son 1%, que son 197.000 firmas. Es decir, que si públicamente se aceptara como cierto, que no es, las afirmaciones de Rodríguez, en este momento hay más de 1 millón de firmas por encima de lo que requirió el Consejo Nacional Electoral, de tal manera que es necesario que esta semana se publique ese cronograma y se garantice la celebración del revocatorio, que reitero, es la única manera de evitar en Venezuela un revolcón popular que a nadie le conviene. Rector, volviendo a su visita al Vaticano, el Papa Francisco ha enviado cartas, ha transmitido mensajes a través de sus emisarios sobre su preocupación acerca del tema Venezuela. ¿Qué recogió de ese encuentro? ¿A qué llama el Papa Francisco? Bueno, una gran preocupación. Nosotros le entregamos un documento en el cual insistíamos en la urgencia de la mediación de la Santa Sede, fundamentalmente porque sabemos la inminencia de una crisis mayor en Venezuela. El Santo Padre nos señaló allí, frente a testigos, que él le había escrito una carta personal al presidente de la República y que a la fecha de la audiencia aún no se tenía respuesta. Y posteriormente, uno de los funcionarios vaticanos presentes en el encuentro nos señaló que no solamente era eso, sino que la Santa Sede había adelantado la visita del secretario de Estado para los Pueblos, Richard Geller, a Venezuela, que debería haberse iniciado la semana pasada, que podía ser el inicio de ese proceso de acercamiento, y ni siquiera le habían dado respuesta a la solicitud de esa visita. De tal manera que imagínese el grado de insensibilidad hacia la problemática gravísima que vivimos de este gobierno, que ni siquiera, por cortesía, no al Papa, a un jefe de Estado se le responde. Otro tema que va a ocupar la agenda informativa esta semana es la presentación en la OEA del informe sobre Venezuela que va a hacer el secretario general Luis Almagro. ¿Qué piensa usted sobre la posibilidad de que se invoque la Carta Democrática y además recientemente el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub,
pidió un derecho de palabra para estar presente en la sesión de la OEA. Estoy seguro que Henry Ramos tendrá una presentación que hará sensibilizar a los embajadores que integran la Organización de Estados Americanos. La activación de la Carta Democrática de la OEA formará parte de todo un esfuerzo internacional que se está adelantando para tratar de evitar una gravísima confrontación en el país. No es solamente la OEA la que se está ocupando del tema, nosotros mismos estuvimos en el Senado italiano y horas después se pronunciaron por unanimidad acerca de la necesidad de monitorear la crisis venezolana. El G7 acaba de hacer un pronunciamiento similar, de tal manera que lo que pasa en Venezuela es hoy motivo de preocupación en el mundo. La presión nacional y la presión internacional actuando de manera conjunta va a ayudar en mucho a destrabar esta situación de hoy, donde estamos frente a un gobierno absolutamente insensible que pareciera que no entiende lo que está pasando en Venezuela y no facilita las salidas de carácter democrático. Si yo fuera el gobierno, estuviera propiciando aceleradamente el revocatorio porque me permitiría una salida decente a una situación tan compleja como la que nos han subido ellos mismos. Rector, ¿un político prestado a la academia o un académico prestado a la política? ¿Por qué? ¿Qué aval lleva usted debajo del brazo para aspirar nuevamente a convertirse en gobernador de Monagas? Bueno, durante muchos años ese fue mi quehacer fundamental, apartado de la política. Me he dedicado en los últimos 12 años a la cuestión educativa, no solamente en Venezuela, sino fuera de ella. Pero yo comprendí años atrás, 3 exactamente, de que no podía seguir al margen, como nadie puede permanecer al margen de lo que está pasando en Venezuela. Tengo hijos, tengo nietos y quiero para ellos una Venezuela distinta, mejor, una Venezuela que sea capaz de ofrecer aquello que todos, absolutamente todos merecemos. De tal manera que mi invitación con el ejemplo es que nadie, absolutamente nadie, quede al margen de lo que hoy se está haciendo para que el país sea distinto. Como rector de la UNITEC, usted ha dicho en diversos escenarios que la vía es el estudio para conseguir lo que se quiera en la vida. ¿Cómo están las universidades? Aunque las privadas tienen una matrícula que pagan los estudiantes, las públicas dependen del Estado. Brevemente, el panorama universitario actual en Venezuela. Bueno, es el del país. Las universidades no escapan a la gravísima crisis que cualquier sector de Venezuela hoy enfrenta. En el caso de la Universidad de Gestión Privada, vienen arrastrando desde hace muchísimos años una situación de pérdida en el valor de sus matrículas porque el gobierno reguló hace unos 8 años atrás el ajuste interanual en un 15% con inflaciones de 100, 200, 300%, de tal manera de que hoy sus presupuestos son insuficientes. En el caso de las públicas la situación la conocemos todos. Para este año se le asignó cerca del 30% del presupuesto que requerían, de tal manera que unas y otras enfrentan los mismos problemas, sus docentes están mal pagados, sus laboratorios mal dotados, pero reitero, es la crisis del país, no hay un sector que escape de esto. Esto es un país, y todos lo sabemos, donde se está pasando hambre, donde los niños se desmayan cuando tienen que ir a la escuela, donde muchísimos, pero muchísimos no hacen 2, ni siquiera una comida al día, de tal manera de que lo que pasa en las universidades es un reflejo del entorno y como tal tiene que ser atendido de manera integral. Sí insisto que la solución definitiva de los problemas del país pasan por la educación. Si no se le da la importancia que se tiene, Venezuela seguirá siendo un país con un futuro poco promisorio. De tal manera que es allí donde creo que tenemos que insistir. Cualquier cambio de modelo pasa por darle a la educación el peso que se merece. Nos alcanzó el tiempo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes y feliz de estar nuevamente en Venevisión.